ha visto durante el día. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Sí, ¿cómo están Alicia, Mónica? Muy buenas tardes. Acá por lo menos en la frontera colombo-venezolana ya el sol empieza a desaparecer en una jornada que estuvo marcada por varios hitos relativamente claros en este lugar, en el Paso Internacional Simón Bolívar, el flujo terrestre donde más transitan colombianos y venezolanos y que ha cobrado cierta importancia o mayor relevancia durante las últimas semanas tras el cierre del espacio aéreo en el mismo Venezuela y particularmente lo que tiene relación con lo que se vivió la jornada de ayer en Caracas. Algunos pensaban en este lugar, incluido también el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro, que podría existir una especie de ola migratoria, más allá de si es que vuelven a Venezuela, finalmente salían de aquel país. Eso hasta ahora no ha sucedido, pero sí se han instalado militares acá en la zona con estas especies de tanquetas, camiones o más bien blindados anfibios durante toda la jornada. Llegaron bastante temprano, ya estuvieron durante la jornada de ayer en una propuesta y en un plan de Gustavo Petro y particularmente del Ministerio de Defensa a través de Pedro Sánchez, el ministro de aquella cartera de Colombia, que consiste en 3 puntos. Los militares serán importantes en esta tarea, no solamente acá en el Paso Internacional Simón Bolívar, sino que en los otros pasos que también se encuentran en el resto del país y que unen finalmente a Colombia con Venezuela, particularmente acá en Cúcuta. Son 3 pasos, este actualmente es el que cobra mayor relevancia. Son 3 las funciones de los militares en este sector. Primero, ayuda humanitaria, si es que se llega a generar alguna ola migratoria en algún momento. Hasta ahora eso no ha sido así. De hecho, durante la jornada de ayer conversábamos con algunas personas fuera de cámara, incluso algunos colegas que han estado también durante la jornada de ayer, que por lo menos este sector se vio un poco más tranquilo que un flujo habitual de un sábado durante la jornada. Hoy ha recuperado en algo su flujo. Podemos ver, por ejemplo, a los taxistas que están en este lugar, también algunas motos que se desplazan entrando y saliendo Martín. de Venezuela, pero particularmente son los militares los que han concentrado la atención. El segundo punto del trabajo de los militares tiene relación con la seguridad de acá de la zona y el tercer punto tiene relación con una materia más bien de la diplomacia, como también se ha esgrimido por parte del gobierno colombiano. Hasta ahora tranquilidad, pero el mayor resguardo está en lo que va a pasar durante la jornada de la mañana. Durante este lunes en la mañana ya comienza un flujo más constante de personas en un paso en particular que abre ya cuando el sol empieza a aparecer acá, por lo menos en Colombia, eso de las 6 de la mañana. Es en ese punto, Martín. yo insisto, Mónica y Alicia, Sí. donde van a estar concentrada la atención y particularmente en otro punto que sucede en el interior de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con este gobierno interinato? ¿Qué pasa con las figuras de la llamada cúpula de hierro de Nicolás Maduro? ¿Qué pasa también con los avisos que ha hecho Donald Trump, particularmente Martín. con el presidente de Colombia y finalmente en la posibilidad, hasta ahora, más que nada en las palabras, de un segundo ataque en caso que no se cumplan las condiciones que él ha planteado? Sí, queríamos preguntarte lo siguiente. A ver, obviamente que mañana ya es un día hábil, un día en que ya se va a calibrar un poquito más qué ocurre con Nicolás Maduro cuando sepan también los venezolanos que está enfrentándose a la justicia ya como un hecho cierto, pero también va a asumir su poder en pleno. Delcy Rodríguez va a asumir la Asamblea Nacional, nuevamente su trabajo. Va a ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, y por lo tanto pareciera que, porque aquí habían 2 opciones, sacaban a Maduro y entraban con todos los norteamericanos, que no fue la decisión, y en ese momento probablemente en la frontera entre Colombia y Venezuela se provocaba una crisis humanitaria por la violencia que podía provocarse, o bien pasaba lo que pasó ahora, que es intentar una transición con las autoridades actuales del régimen. Y eso va a llevar entonces probablemente, Martín, no sé cómo lo sienten los colombianos y los venezolanos con los que tú has conversado, a un par de, no sé, no sabemos si semanas o meses de una calma en que se van a estar mirando y mostrando los dientes de alguna manera y midiendo las fuerzas entre las actuales autoridades y Estados Unidos, con la amenaza arriba de saber que si no hacen o si no transitan a una salida pactada, pueden volver las operaciones militares. Claro, y ahí el punto muy importante que tú mencionas, Mónica, porque cuando sucedió todo esto en la madrugada del sábado, algunos, la mayoría no tenía claridad finalmente cómo se iba a desarrollar esta figura o este ataque de Estados Unidos con el transcurso de las horas.
Y por eso también la preocupación del gobierno colombiano en tratar de movilizar lo más rápido posible, en este caso contingente militar, a las distintas fronteras que comparte con Venezuela. Y el punto del traspaso y cómo va a seguir progresando durante el tiempo también, a algunos colombianos y algunos venezolanos se lo toman de distintas formas. Por ejemplo, he conversado con algunos venezolanos y colombianos, sobre todo en el trayecto desde el aeropuerto de Cúcuta hasta llegar a este lugar. Algunos nos decían, bueno, creemos que podría seguir lo mismo, pero con otra cara. Ya no es Nicolás Maduro, ahora es Delcy Rodríguez. Claro. Y finalmente esta llamada cúpula de hierro va a seguir gobernando en Venezuela. Otros plantean también un punto que tú mencionaste que va a ser relevante ya quizás en el transcurso de los días, las semanas y los meses. Ya, va a ser esta cúpula de hierro. Pero ¿qué va a pasar si es que hipotéticamente no acatan las instrucciones o lo que mandate Estados Unidos a través de la figura del presidente Donald Trump o, en el caso también de Marco Rubio, esta especie de canciller para hacer un símil con nuestro país, con Chile? Y esas son esas dos figuras las que convergen en este momento. Algunos que plantean que no va a existir un cambio sustancial en el corto plazo y otros que tienen temor de cómo se va a ir desarrollando esta figura con el transcurso de los días, las semanas y los meses, ante la posibilidad, porque no está cerrada, Estados Unidos no lo ha cerrado, al contrario, ha entregado más mensajes crípticos durante esta jornada, de que si no acatan las órdenes que ellos han planteado, bueno, se podrían venir nuevas aprehensiones o finalmente nuevos ataques en contra de Venezuela. Y ahí, en ese punto, en lo que tiene relación con Venezuela, estos espacios como el Puente Internacional Simón Bolívar cobran mayor relevancia. Estamos a eso de la frontera, unos 400 metros, donde está esta raya divisoria justo en el río Táchira. De ahí en adelante, el primer poblado, Villorrio, es San Antonio, es relativamente pequeño, pero hay una gran ciudad que está un poco más allá, en un transcurso de unos 50 minutos, una hora o un poco más, que es San Cristóbal. Ahí también se concentra la atención de cómo ese flujo de personas está viendo lo que está pasando, particularmente en su país, en Venezuela, y cómo las decisiones de Estados Unidos pueden ir ingiriendo en si es que se movilizan o no hasta este lugar. Y también lo otro, venezolanos que podrían también retornar a su país. Entonces es esa dualidad, más allá de lo que pasa al interior de Venezuela, también lo que sucede con los venezolanos que hipotéticamente, porque todavía no hay nada claro, podrían retornar a su país. Martín Ortiz, entonces corresponsal, actualmente está en Cúcuta, en Colombia. No hay cambios importantes en el flujo de migrantes, no se ha concretado esta posible ola migratoria que algunos decían podía ocurrir tras la captura de Nicolás Maduro. Martín, muchísimas gracias y retomamos el contacto más tarde. Que estés muy bien. Buenas noches.